La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. La entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, les mando un fuerte abrazo. Solamente quisiera decirles una disculpa, el día de hoy no estuve en mi casa, estuve afuera todo el día prácticamente, entonces al momento de grabar este video pues no pude poner la cámara para vernos como siempre lo hago. Entonces en esta ocasión va a ser por puras imágenes y los conceptos que estaremos aprendiendo. Y ya mañana pues ya estaré presente en la cámara. Pues como ya vieron, hoy iniciamos un nuevo tema. Ya el día de ayer terminamos con el tema de los poemas. Guarden bien esta información que aprendimos el día de ayer porque va a ser muy importante para nuestro próximo examen el 1 de marzo. Recuerden que el examen va a venir 3 temas. Los cuentos, que ya lo estudiamos, los poemas y las entrevistas. El tema de la entrevista que hoy iniciamos. Y ese tema de la entrevista a mí me encanta, me fascina, me gusta mucho, lo puedo dominar. Y vamos a aprender grandes cosas sobre la entrevista. Además de que vamos a aprender grandes cosas, lo vamos a aplicar en nuestra conjunción de proyectos que vamos a hacer las próximas semanas con las otras materias. Y va a venir también en el examen bimestral que es el 1 de marzo para que lo vayan anotando. Ya la maestra Annalí nos ha estado informando cuántos días nos falta. Ahora, como pudiste ver, te puse un breve video introductorio para que fuera de una manera más dinámica sobre el tema de la entrevista. Pero bueno, vamos a ver la información básica de qué es la entrevista. Pues la entrevista es un diálogo que se establece entre dos personas en la que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. En pocas palabras, una entrevista es un diálogo entre personas, entre dos o más personas que se pueden se pueden involucrar en la entrevista. Pero lo interesante de la entrevista es que no solamente es una conversación o una serie de preguntas, sino que ya es un estudio previo
ya es un guión previo que se prepara el entrevistador hacia ciertas preguntas que va a hacer a las personas en específicos. Entonces, la entrevista es una preparación para poder hacerle las preguntas adecuadas a una persona. Ahora, ¿cuál es la función de la entrevista? ¿Para qué nos sirve la entrevista? Pues bien, la función de la entrevista es que por medio de preguntas, el entrevistado proporcione datos, conocimientos u opiniones que nos permitan recabar información específica a esa persona que pueda aportar acerca de un tema. Se realizan con el fin de que el público pueda conocer la información de una persona, de su experiencia o conocimientos. La función de la entrevista es simplemente conocer información u opiniones acerca de una persona sobre lo que nos pueda aportar en un tema específico. Tú puedes ver cualquier entrevista en un reportaje, en la calle o en un estudio de radio o televisión. La función de todas las entrevistas, la serie de preguntas, es conocer acerca de un tema y dependiendo del tema, dependiendo de las personas, es que se realizan la serie de preguntas. Ahora, en este tema de la entrevista hay dos roles muy importantes que debemos tomar en cuenta. El primer rol es el del entrevistador, que es la persona que cumple con la función de dirigir la entrevista, plantea la trama y realiza las preguntas, da inicio y cierre a la entrevista. Ese es el primer rol, el entrevistador. Y por ende hay otro rol que es el entrevistado, que es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. En pocas palabras, es las personas que responden las preguntas. Tenemos entrevistador y tenemos el entrevistado. Entonces, hasta este momento hemos aprendido que la entrevista, la función de la entrevista y los roles en la entrevista. Podemos de una manera estudiar las entrevistas o las características de entrevistas de diferentes maneras, pero hoy nos enfocaremos en 3 tipos de entrevista, así que pon mucha atención cuáles van a ser esos 3 tipos de entrevista. Entonces iniciamos con la primer tipo de entrevista. El primer tipo de entrevista es la entrevista de opinión. Este tipo de entrevista busca conocer las opiniones del entrevistado, como su nombre lo dice. Muchas veces no se realizan preguntas, sino solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas hacia un determinado tema o tópico. Entonces, la entrevista de opinión, aunque es preparada y tiene una serie de preguntas específicas, el objetivo de esta pregunta es saber la opinión, saber qué opina, qué piensa la persona sobre cierto tema. Muchas veces le invitan a preguntas o entrevistas de debate sobre política, sobre la economía, sobre la toma de leyes, de decisiones. Le preguntan a expertos para saber su opinión. Esta persona que tiene un conocimiento que nos puede informar acerca de la situación. Entonces, esta es la entrevista de opinión. Vayamos a la número 2. Es la entrevista informativa. Tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. En ellas, el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que va realizando la entrevista. Este tipo de entrevista, que es informativa, tiene el objetivo de conocer un tema específico que es probable que el entrevistador desconozca o que no es tan experto. Entonces, no simplemente es una opinión, sino una fuente de información. Un científico, un doctor, un empresario, son personas específicas que nos pueden dar la información que estamos necesitando para un trabajo o simplemente para conocer más del tema. Las entrevistas de informativa van más profundo. Y por tercero y último tenemos la entrevista de semblanza, también llamada entrevista de perfil, que se trata de un género periodístico que sirve para captar los detalles biográficos de una persona. Es su carácter, la personalidad, costumbres, modo de pensar, opiniones sobre varios temas, anécdotas personales, entre otros aspectos. Con la entrevista de semblanza se busca elaborar una especie de retrato del entrevistado. Este tipo de entrevista es muy común como en los espectáculos, en el cine, en los artistas, en los cantantes, en los actores, que se busca de una manera conocer su carácter, su personalidad,
y para saber más sobre las personas. No tanto sobre su opinión sobre algo o que nos informen sobre un tema en específico, simplemente para saber más de ellos, para conocer más acerca de su persona, pues de lo que ellos están haciendo como personas, dependiendo del ámbito que se desenvuelvan. Entonces esta es la entrevista de semblanza. Con base a esto vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo te voy a poner 5 conceptos y tú tienes que unirlos con una línea para que podamos reforzar nuestro aprendizaje. Esta práctica que haremos es muy similar a la que viene en tu boleto de salida del día de hoy, así que pon mucha atención en cómo lo realizo. En la parte izquierda tenemos 5 conceptos que vimos el día de hoy: entrevista, función de la entrevista de información, entrevista de opinión y la entrevista de semblanza. Del lado derecho tengo 5 explicaciones o la descripción de cada uno de los conceptos que aprendimos el día de hoy. El objetivo es poder colocarlos de manera correcta, cuál es la explicación correcta de cada concepto. Tú los puedes leer en pantalla, si quieres puedes pausar el video para que puedas leerlo con atención y reforzar tu aprendizaje. Como puedes ver en pantalla, en este caso, la entrevista es el concepto que dice, es un diálogo que establece entre dos más personas en la que una de ellas propone una serie de preguntas. La función de entrevista se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, de su experiencia o conocimientos. Esta es la función de la entrevista. La entrevista de información es que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. El entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere durante la entrevista. La entrevista de opinión busca conocer las opiniones del entrevistador o de la persona, solo con comentarios para que el entrevistador pueda desarrollar sus ideas. Y la entrevista de semblanza sirve para captar los detalles biográficos de una persona, como su carácter, personalidad, costumbres, modos de pensar. Muy similar en con lo que acabo de realizar, tú tienes que desarrollar los conceptos que aprendimos en esta clase. Tú puedes ver en pantalla el código de clase y el trabajo consiste en realizar el ticket de salida número 21, ya el que está en tus hojas. Si no tienes tus hojas, aquí en la plataforma de Classroom está todos los documentos, todos los tickets de salida para que lo puedan realizar, ya sea imprimir la hoja o realizarlo a mano. Pero si lo realizas a mano, tienes que escribir todo el trabajo, ya sea en tu cuaderno o en tus propias hojas blancas. Pues bueno, nos estaremos viendo ahora sí ya literalmente en la cámara el día de mañana. Cualquier duda o comentario, ya saben, me mandan un mensaje por la plataforma de Classroom. Mi nombre es el maestro Víctor López, que tengas un excelente día.